Manejar comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presenta Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando. Qué bien. Hola, muy buenas tardes. Saludarles en este día miércoles, por supuesto, con mucho ánimo, con mucha energía, darles la más cordial de las bienvenidas a Vox Populi 2021. Y como siempre, como todos los días, les agradecemos, por supuesto, su preferencia, el de elegirnos para estar con nosotros y por estos días informándonos claramente del proceso eleccionario, de todo lo que va a ocurrir y, por supuesto, también de los candidatos y las candidatas para que ustedes, como lo hemos dicho también, cumplan con este deber cívico, pero informados, muy informados, porque eso es muy importante, ¿cierto? Conocer muy bien las propuestas de quienes se postulan a los distintos cargos y por sobre todo a la Convención Constitucional, este proceso tan relevante, ¿cierto?, tan importante que vamos a vivir y que por primera vez en nuestro país va a tener la posibilidad de ser escrita, ¿cierto?, bajo estas circunstancias con participación ciudadana, donde todos y todas vamos a tener la posibilidad de elegir a quienes estén en esta convención, pero además, bueno, muchos han propuesto también que en este proceso la ciudadanía se haga parte también del desarrollo de lo que vaya ocurriendo. Y en ese marco, nuestro primer invitado de esta tarde, a quien inmediatamente le vamos a dar la bienvenida, justamente es candidato a la Convención Constitucional en escaño reservado del pueblo mapuche. Se trata de Ricardo Maribán. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido. Jaime Maribán, perdón. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto de poder dirigirme a mis hermanos y hermanas chilotes, huilliches, que son tantos en el sur, que quizás ellos mismos no saben. Que, por ejemplo, por decir de entrada, nomás para que vayamos poniendo en contexto la conversación, el padrón mapuche de Punta Arenas supera los 23.000 electores. El padrón indígena. Porque hay un padrón por cada pueblo. Los pueblos indígenas son 10 y hay un padrón por cada pueblo que se determina, o sea, cada comuna del país tiene un padrón indígena. Y el padrón de la comuna de Punta Arenas supera los 23.000 electores mapuches, huilliches. Y bueno, la mayoría son de origen chilote. Por eso y de eso estábamos conversando, claro, Jaime, antes de entrar, ¿cierto? De cómo Magallanes, ¿cierto? Y Chiloé, en definitiva, estamos tan vinculados porque tenemos familias, ¿cierto? Orígenes de ese territorio. Bueno, estábamos comentando también algunos aspectos familiares, ¿cierto?, que tienen que ver con aquello, pero por sobre todo lo importante que es que la gente esté muy bien informada respecto de este proceso y sobre todo lo referido a los escaños reservados para los pueblos originarios y en específico del pueblo mapuche, que como usted muy bien señalaba, en el caso de Punta Arenas es un número bastante amplio y al parecer todavía existen algunas dudas en relación a la participación en este proceso en esto específico. Sí, lo primero es que yo le diría a todos, mis peñi y la muen, como decimos en nuestra lengua, hermanos y hermanas, que tengan claro que no se requiere pertenecer a ninguna comunidad indígena, no se requiere estar inscrito en la CONADI para nada. El único requisito para votar por un candidato de su pueblo es aparecer en el padrón especial indígena, que como decía, en la ciudad de Punta Arenas asciende a más de 23.000 electores mapuches, huilliches. Para que sepan también esto, decir que ninguna comuna de Chiloé tiene un padrón tan amplio como el de Punta Arenas, es decir que en Punta Arenas podríamos decir que hay más electores huilliches que en Chiloé, en proporción comunal. Y bueno, eso es lo primero, solamente aparecer en el padrón. Ahora, si alguien tiene dudas, si aparece en el padrón, o te preguntan, bueno, ¿y cómo yo sé si aparezco en el padrón? Exacto. Muy fácil, mire, a todos nos ha pasado que alguna vez hemos olvidado la mesa donde votamos. Exacto, claro. Entonces, hacemos el mismo ejercicio, vamos a la página del CERVEL, hacemos clic en consulta de datos, que está, uno abre la página y de inmediato está al frente, va a encontrar consulta de datos.
En consulta de datos hacemos clic y nos pide el número de cédula de identidad y nos va a arrojar nuestro número de mesa, el local donde votamos y además nos indica si pertenecemos a un pueblo originario. Y lo señala en la misma planilla. Por lo tanto, eso es todo lo que el único requisito que hay que tener es aparecer en el padrón especial indígena. Y en especial a mis hermanos y hermanas chilotas de origen huilliche que sienten el cariño, el amor por su tierra, el orgullo de su apellido que le heredaron de sus abuelos, bisabuelos, sus padres, que sepan que pueden votar, ser partícipes de este proceso, votando por uno de los suyos, aunque estén lejos de su tierra de origen o lejos de la tierra donde está inscrito su candidato, porque los pueblos originarios, y esto es súper importante saber, conformamos un distrito único, un distrito nacional. Por lo tanto, se puede votar por un candidato de pueblo originario en cualquiera sea la ciudad donde le toque votar al elector. Cualquiera sea la ciudad. Es decir, un mapuche que está en Arica puede votar por un mapuche que se inscribió en la región de los lagos. O también el caso que estamos conversando, un huilliche, mapuche huilliche de Punta Arenas puede votar perfectamente por mí, que estoy inscrito en la región de los lagos en el distrito 26. Por lo tanto, no hay ningún problema para votar, apoyar en cualquier parte del país. Ahora, lo importante también es que los electores tengan claro que al elegir un constituyente es solo una posibilidad, es decir, está esta opción, ¿cierto?, que si es que está dentro de este padrón especial indígena, puede tener esta posibilidad de ejercer este derecho a través de esa vía, o bien para los candidatos en general, pero no las dos opciones. No las dos, exactamente, eso es así. Pero hay un detalle para saber esto, para contextualizar y tener una idea general de cómo pasan ciertas cosas en el Chile que queremos cambiar. El elector mapuche, huilliche, no puede, puede elegir si vota por uno de sus hermanos de pueblo o por un candidato de partido político independiente. Pero el elector, como decimos generalmente, el elector Winca o el elector que es militante de un partido, que no está en el padrón indígena, sí puede elegir, pues, sí podía, no puede elegir, solamente puede votar por los candidatos de partidos políticos independientes, porque como no está en el padrón, no puede votar por el candidato de pueblo originario. Justamente, aclarado eso, y que es muy importante, ¿cierto?, seguir, aunque estamos en la recta final, en los últimos días, de poder hacer hincapié en justamente este tema. Ahora, si nos puede comentar, don Jaime, en relación a cuál es su postura o qué es lo que espera aportar en la eventualidad que llegara a ser parte de los constituyentes. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que todos los candidatos a constituyentes, el CERVEL nos pidió acompañar una propuesta de trabajo, las ideas generales, y para que si alguien queda con dudas en cuanto a lo que voy a exponer, igual lo consulte en la página del CERVEL, allí está nuestro programa. Y este programa se funda en 3 ejes. El primero son demandas exclusivamente de nuestro pueblo, que dice relación con que lo esencial, lo principal que perseguimos los pueblos originarios con nuestra presencia en la Convención Constitucional es que el Estado chileno reconozca la existencia de los pueblos originarios, pero no cualquier reconocimiento, sino que un reconocimiento político. ¿Qué significa esto? Significa que a diferencia de ese reconocimiento cultural, del cual muchas veces se habla, cuando se habla de Estado multicultural, lo que nosotros queremos es que se reconozca un Estado plurinacional. Es decir, que ese reconocimiento esté en concordancia con lo que establecen los tratados internacionales que Chile ha firmado. No estamos pidiendo nada extraordinario. Están los derechos políticos de los pueblos originarios están establecidos en los tratados, que son ley chilena, pero como, de acuerdo a nuestra legislación, de acuerdo a nuestra constitución actual,
en Chile da la impresión que no existen pueblos originarios, por lo tanto esos tratados internacionales no se aplican en cuanto otorgan derechos políticos a los pueblos originarios. Y la plurinacionalidad no es más que llegar a un estado de un ordenamiento jurídico que permita que el poder político se comparta, se distribuya también hacia los pueblos originarios. Por ejemplo, esta distribución de poder opera hacia el interior de los pueblos originarios y hacia el exterior. Hacia el interior estamos hablando de que el pueblo huilliche, por ejemplo, el pueblo mapuche, tenga su parlamento, el parlamento mapuche, que se entienda en cuanto a los asuntos que dicen relación con el pueblo mapuche, el pueblo huilliche, con el Estado a través de sus representantes. Además, que en determinados territorios, porque la plurinacionalidad va asociada al derecho al territorio, que en determinados territorios se establezcan normas especiales a fin de que se puedan aplicar las normas del derecho indígena y que tenga relación con la implementación de una educación con pertinencia cultural, de una salud con pertinencia cultural, de que se apliquen las normas jurídicas de los pueblos originarios en esos territorios y de esa forma establecer, eso se llama la autonomía, niveles de autonomía, y que está basado en el principio de la autodeterminación que está establecido en los tratados internacionales. Bueno, y hacia afuera significa que en el Parlamento chileno deberían existir también escaños reservados, asientos en la Cámara de Diputados para los pueblos originarios, en el Senado deberían existir asientos para los pueblos originarios, en el CORE, en el gobierno regional, también deberían existir asientos para los pueblos, para representantes de los pueblos originarios de ese territorio. En los consejos municipales deberían existir asientos para los pueblos originarios de la comuna. Entonces es todo un nuevo aparataje, un ordenamiento jurídico distinto que cambia la fisonomía del Estado. Ahora, el segundo eje está muy relacionado con el primero en cuanto a que queremos grados de autonomía, de acuerdo al Estado plurinacional que se va a establecer, y que esa autonomía se va a ejercer en un territorio, pero no queremos un territorio que no tenga agua, que esté deforestado, que carezca de los recursos necesarios para sustentar la vida. Entonces, por eso es que planteamos que en la nueva Constitución se debe establecer que la Mapu, que la tierra es sujeto de derechos, la naturaleza como sujeto de derechos, que no es más que un cambio usando el término coloquial, es un cambio de chip en el sentido de entender que se establecen deberes para con la madre tierra, para con la naturaleza. Y porque un río, un lago, no va a ir solo al tribunal a denunciar que alguien lo contaminó. Entonces, por eso se entiende que se establecen deberes. Naturaleza como sujeto de derecho, deberes para con la naturaleza. Y en el fondo eso es herramientas jurídicas efectivas para protegerla. Y tercer eje es un eje que es transversal, porque los convencionales constituyentes de pueblo originario no vamos a ir solamente a plantear temas de los pueblos originarios en la convención. Somos los representantes de los pueblos originarios, pero no significa que cuando se toque, no sé, por decir el tema del Tribunal Constitucional, vayamos a salir de la sala. No es así. Claro. Los convencionales constituyentes somos partícipes de todo el proceso de elaboración de la nueva Constitución, y en ese aspecto nosotros planteamos que nuestro tercer eje es superar el Estado subsidiario existente hoy en día para pasar a un Estado solidario o un Estado social. Con esos tres ejes incluimos en su conjunto todo, absolutamente todo, en los pilares de lo que debe ser en la nueva sociedad. Porque, por ejemplo, si hablamos de Estado solidario, todo tenemos que regularlo de acuerdo a ese principio. La salud, la educación, la vivienda, el agua, los derechos sociales, los derechos previsionales, el derecho a propiedad, que es tan trascendente. Bueno, esos son los tres ejes de nuestra propuesta. Ahora bien, don Jaime,
evidentemente que en este proceso donde se va a establecer cierto criterio de discusión, donde habrá temas que habrá que conversar, discutir, transar, negociar, en fin, pero hay otros ciertos que son aspectos que son prioritarios y de alguna manera intransables, que no tienen ninguna posibilidad de discusión porque son aquellos que parecen ser cierto los más relevantes y que no debieran quedar fuera. Para usted, ¿cuáles son esos prioritarios? ¿Cuáles son esos intransables? Primero, desde el punto de vista de los derechos de los pueblos originarios, no se avanzaría nada, absolutamente nada, en profundizar la democracia si Chile, la sociedad chilena no reconoce su esencia. ¿Y cuál es su esencia? Que nos hemos configurado y somos una sociedad eminentemente mestiza. No somos una sociedad que deriva su origen desde la sociedad que emergió solamente desde la cultura europea que llegó con los colonizadores hace 4 siglos. Somos una sociedad mestiza tanto cultural como genéticamente. Los apellidos o la cantidad de electores indígenas que existen en los padrones, que equivale a un 12,7%, no significa que el 12% de chilenos tengan ascendencia indígena. Tienen apellidos indígenas, que es un asunto distinto, o se identifican, pero genéticamente somos todos los estudios. Eso yo les invito a consultar estudios serios de las universidades tradicionales chilenas. Existen al menos 3 que son bien importantes y actualizados, que dan cuenta que los 3, sobre el 80% de nuestra población es una población mestiza con ambos genes. Los genes amerindios y los genes de las culturas europeas. Y entonces nuestra sociedad está conformada hoy sobre un mito que dice que se creó sobre la base de la cultura occidental, entendiendo obviamente por cultura occidental la cultura europea, que no incorpora los conocimientos, la sabiduría de los pueblos originarios. Entonces, eso es intransable. La nueva sociedad, el nuevo Estado debe fundarse sobre la existencia, sobre el reconocimiento de que al interior del Estado chileno coexisten otras naciones, otros grupos humanos que forman un pueblo, que tienen cultura distinta y una mirada distinta respecto a la economía, de la sociedad, de lo espiritual, de lo jurídico. Por lo tanto, y que todos esos aportes son necesarios para establecer una sociedad democrática. Eso es lo primero. En segundo lugar, esto unido a ello, tenemos que estamos frente a una situación que es preocupante de manera mundial. ¿Cuál es el cambio climático? Chile aporta al calentamiento global una cantidad ínfima, realmente ínfima, de los contaminantes o de los gases que han ocasionado el cambio climático. Ínfima, pero estamos dentro de los 10 países que somos más vulnerables a los efectos del cambio climático, por ser un país de costas, y de costas con muy poca diferencia, con mucha profundidad, se llama eso, respecto de que no existe una barrera natural que separe la costa del interior. Bueno, hemos visto unos videos, unos reportajes de Nat Geo, de National Geographic, donde muestran a Valparaíso en un eventual terremoto. Bueno, quizás no sea tan catastrófico, algo así, pero sí estamos siendo afectados por el problema de la sequía y que deriva de una mala regulación y también de los efectos del cambio climático. Por lo tanto, el derecho al agua es intransable. El derecho al agua debe establecerse como derecho humano que debe ser declarado un bien esencial para la vida humana y la vida de la naturaleza, para ambas. Entonces, de esa forma debe establecerse el derecho al agua. Es un segundo derecho intransable. Y tercero, como derecho nuevo, como derecho social, se debe incorporar el derecho a la vivienda, que es un tema profundo en nuestra sociedad, que genera
que hay estudios que dicen que la mayor parte de la desigualdad parte por el acceso a la vivienda. Allí es como un indicador, un factor que va definiendo cuál va a ser el futuro de ese grupo familiar o de esa familia que pretende constituirse. Entonces, esos son 3 derechos que son intransables desde nuestra posición. Perfecto. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, poderle conocer un poco más de cuál es la propuesta y también el aporte que hace respecto de ir aclarando estas dudas que aún persisten en algunos electores. Así que muchas gracias por estar con nosotros acá en Vox Populi 2021. Muchas gracias también. Solamente invitar a mis hermanos que se informen y que sepan que tienen a un hermano por el cual pueden votar el día 15 o 6 de mayo, 142 Jaime Marimán, papeleta del pueblo mapuche. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Y así también es muy importante que todos sepamos y vayamos muy informados a votar. Y por eso la pregunta es, ¿saben cuántos candidatos a convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales hay en nuestra región y quiénes son? Bueno, para saber por quién votar, infórmate en cervel.cl o llamando al 600 6166. Y con esta información los invito a ir a una pausa con nuestros auspiciadores y ya volvemos con Vox Populi 2020.